En algún momento del 4 de enero del 2012, un joven de 15 años llamado Marcus Warner abrió su computadora. Era un día cualquiera, un martes normal, y entonces vio la imagen. Era en blanco y negro, sin colores, sin títulos llamativos, sin efectos, solo el dibujo de una cigarra, y debajo un mensaje que decía algo que cambiaría su año para siempre. Buscamos individuos altamente inteligentes. Para encontrarlos, hemos ideado una prueba. Hay un mensaje oculto en esta imagen. Encuéntralo. Lo que Marcus no sabía en ese momento es que esa imagen simple, en blanco y negro, escondía dentro de sus propios datos un mensaje cifrado. Un mensaje que llevaba a otro mensaje, que llevaba a un número de teléfono en Texas, que llevaba a coordenadas GPS en países de todo el mundo, que llevaba carteles físicos pegados en postes de luz en España, Polonia y Corea del Sur, que llevaba a páginas ocultas dentro de una red secreta de Internet. Marcus lo descifró todo, llegó al final y lo que encontró al otro lado no era lo que esperaba. Hoy les voy a contar la historia de Cicada 3301, el rompecabezas más complejo que ha existido en Internet, el que nadie ha terminado de resolver y el que todavía, más de 10 años después, sigue abierto. Hola, muy buenas, ¿cómo están? Un placer estar con ustedes y un fuerte abrazo para aquellos que me estén escuchando en este momento en el lugar donde se encuentren. Gracias por estar conmigo. Y es que hoy voy a hablar de uno de los grandes misterios del Internet. Así tal cual como lo escucharon en la introducción, así tal cual va a ser este tema. Y por más ficticio que tal vez pueda sonar esta historia, todo es 100% real. Y así pasó y así quedó documentado. Así que abróchense en esos cinturones, prepárense, porque aquí es donde comienza el misterio. Pero antes de explicarles de cómo funcionaba el reto y qué era en sí Cicada 3301, hay que entender algo. Cuando esto empezó, nadie sabía qué era. Nadie sabía si era una broma, un juego de alguna empresa para promocionar algo, un experimento universitario o algo mucho más serio. Porque es que una cosa quedó clara desde el principio. Cicada 3301, el día que envió su primer mensaje, nunca vendió nada, nunca pidió dinero, nunca tuvo publicidad y los mensajes que publicaba venían firmados digitalmente con una clave criptográfica llamada PGP. Eso quería dar a entender que el caso era serio. Y aquí es donde debo confesar algo, porque entre más investigaba y más profundo iba, pues descubres que aún hay más misterio y menos sentido tiene todo. Y entrando en materia, voy a comenzarles explicando qué es un PGP. Un PGP es un sistema de firma digital, es como un sello que nadie puede falsificar. Cada vez que Cicada publicaba algo, venía con ese sello. Y cuando el misterio se hizo más famoso, miles de personas intentaron hacerse pasar por Cicada publicando pistas falsas. Pero gracias a esa firma, todos podían saber cuál era la real. Esto daba a entender que efectivamente era lo que les decía al principio. El grupo era real, eso es seguro, pero viene una pregunta, ¿quiénes eran ellos? Y eso es precisamente lo que nadie ha podido descubrir. Y para entender el caso completo hay que conocer 3 cosas, y espero que me presten mucha atención. Primero, vamos a ver cómo funciona el rompecabezas. Segundo, ¿qué le pasó a quien llegó al final? Porque alguien tuvo que llegar al final y tuvo que resolver el rompecabezas. Y tercero, vamos a ver un tema de lo que todavía sigue sin resolverse. ¿Quieres saber cuál es ese tercer punto? Pues quédate para que escuches esta historia. Y ahora sí podemos empezar por el principio. Resulta que el 4 de enero del año 2012, en un foro de internet llamado 4chan, alguien publicó una imagen. Para los que no conocen 4chan, es básicamente el foro más anónimo de internet. No hay nombres, no hay fotos, no hay perfiles, solo mensajes. Y de ahí pues han salido muchas cosas que hoy son parte pues, de la cultura del internet que nos rodea. De ahí salieron los primeros memes virales. Incluso de ahí salió el movimiento Anonymous. Yo no sé si ustedes sabían eso, pero de ahí comenzó todo. Y luego siguieron llegando más fenómenos y más cosas que hoy en día las tenemos en nuestras manos. Así que la imagen que apareció en el tablón X
que es el espacio de la plataforma dedicado a temas paranormales y misteriosos, se llegó a pensar que parecía otra broma más, pero no lo era. Esa imagen tenía algo escondido dentro, algo que se llama esteganografía. La esteganografía es una técnica que permite ocultar información dentro de archivos normales. No es lo mismo la criptografía, donde el mensaje se ve pero está codificado. En la esteganografía, el mensaje ni siquiera parece existir. Está ahí, pero invisible. Imaginemos lo siguiente como para entender de lo que estoy hablando. Imaginen que alguien esconde un papel doblado dentro de un libro. El libro está ahí en la biblioteca, cualquiera puede tomarlo, pero nadie sabe que ahí dentro hay un mensaje, a menos que sepa exactamente dónde buscar. Eso era la imagen que presentó ese día Cicada 3301. La imagen de una cigarra estilizada con un fondo en blanco. Era un libro con un papel escondido en la encuadernación. Eso básicamente es lo que es. Es decir, que dentro de la imagen estaba escondido algo. Y Marcus Warner, con 15 años, fue uno de los primeros en abrirlo, que fue la persona de quien estábamos hablando en la introducción. El primer siglo. Ahora, lo que Marcus hizo parece sencillo cuando uno lo escucha. ¿Qué hizo él? Abrió la imagen en el bloc de notas y eso fue todo. Y aquí me imagino que muchos están pensando, ¿cómo así? ¿Desde cuándo uno abre una imagen en un bloc de notas? Verán, cuando uno abre una imagen en un editor de texto, no se ve la foto. Lo que tú ves es el código de la imagen, los datos en bruto, letras raras, símbolos, caracteres sin sentido. Pero si alguien escondió texto dentro de ese código, ese texto aparece como letras normales en medio del caos. Y ahí estaba. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Lo que hizo Marcus fue extraer el código de la foto y la puso en una aplicación de texto. Y ahí se pudo ver lo siguiente. 2 palabras. Tiberio, Claudio, César. Para muchos eso no significaba nada, pero para Marcus, que él estudiaba historia en el colegio, lo supo de inmediato. Que él después contó que gracias a lo que él vio ahí, él dijo, como estamos hablando de decodificar algo, tal vez se estén refiriendo a eso. Entonces, para los que no sepan, el cifrado de César fue un método de hace más de 2000 años, usualmente asociado a Julio César. Aunque Tiberio también lo usó, es asociado más que todo a él. Y funcionaba así. Tú tomas el alfabeto y desplazas cada letra una cantidad fija de posiciones. La A se convierte en D, la B en E, un desplazamiento precisamente. Y si no sabes el desplazamiento, el mensaje parece basura. Si lo sabes, lo lees en segundos. Eso era el cifrado de César, unas letras que desplazaban a otras. Marcus, este muchacho, aplicó el cifrado y el resultado fue una dirección web. La abrió y encontró algo totalmente diferente. Un pato de goma. Eso fue lo que él vio. Así tal cual, un pato de goma amarillo, obviamente con cara de pato. Y aquí es donde el reto demostró por primera vez lo que era realmente. Porque el pato era un señuelo, una burla directa a quienes pensaron que con Notepad y el cifrado de César ya era suficiente. Como que dijeron, ok, está bien. Extraemos la información de la foto, el código para que funcione, cogemos el cifrado de César, lo entendemos y ya eso era suficiente. Pues no, porque la pista real estaba aún más profunda. Para poder verdaderamente dar con la pista real y pasar a la siguiente fase, necesitabas una herramienta llamada Outguess, que es un programa especializado en esteganografía. Este programa extrae datos escondidos dentro de imágenes de forma mucho más avanzada. Y cuando los participantes que lo sabían, que conocían esta herramienta, aplicaron Outguess a la imagen del pato, apareció un nuevo mensaje. Imagínense que ese mensaje llevaba a un subreddit secreto en Reddit. En ese subreddit encontraron más códigos. Para los que no entiendan qué es un subreddit es como un grupo que se forma dentro de la red social Reddit, como una especie de comunidad donde se comparte información y se habla de temas. En este caso, no se estaban hablando de temas, sino que aparecieron códigos, números maya, sistemas de números alternativos. Así, todo muy laberíntico. Habían incluso mensajes encriptados y cuando resolvieron eso, llegaron a algo que nadie esperaba. Un número de teléfono en Texas. Imagínense en eso. Tú estás resolviendo algo y tú esperas pasar a la siguiente fase
Y cuando tú menos lo esperas, la siguiente fase es llamar un teléfono desconocido. Muchos usuarios lo marcaron. Nadie contestó, pero sí contestó una grabación. ¿Y saben qué decía la grabación? Decía lo siguiente. Hola. Identifica dos números primos relacionados con la imagen original. ¿Qué? ¿Ustedes recuerdan la imagen original? La cigarra que yo les había hablado. Esa es la primera imagen que aparece ese día, el 4 de enero del 2012 en 4chan. Una cigarra estilizada con un fondo en blanco. La imagen tenía dimensiones de 509 píxeles de ancho y 503 de alto. 509 y 503 ambos son números primos. Esas eran las dimensiones exactas de la imagen. Y es que no era una coincidencia. Nada en Cicada era una coincidencia. Porque había que multiplicar esos números por el 3301, que era el número que usaba Cicada. Y ese resultado mandaba a una nueva dirección web. Y esa dirección tenía un contador. Cuando muchos llegaron allá, resulta que comenzaron a esperar porque el contador estaba en reversa. Comenzaba a contar, pasaba el tiempo, hasta que llegó a 0. Exactamente en la fecha y horas indicadas. Y cuando llegó a 0, apareció aquí lo más increíble del caso. Aparecieron coordenadas GPS. Imagínense eso, coordenadas GPS. Coordenadas en lugares reales del mundo. En Estados Unidos, en España, en Francia, incluso se cuenta que en Polonia, en Varsovia y en Corea del Sur. Las personas que siguieron el reto se organizaron a través de foros. Los que vivían cerca de esas coordenadas fueron a investigar y esas coordenadas estaban pegadas en postes de luz. ¿Saben qué encontraron? Encontraron carteles. Carteles con códigos QR. Los usuarios debían escanearlos. Los carteles contenían nuevas pistas. Cada vez que tú escaneabas el código, te mandaba mensajes cifrados y algo muy extraño, a referencias del poeta William Blake. ¿Eso qué quería decir? Que no solamente debías tener conocimientos criptográficos de esteganografía, sino también de historia. O sea, totalmente puesto a prueba la persona que intentaba resolver eso. Y es que solamente tú tenías unos pocos días antes de que los carteles desaparecieran. ¿Quién los puso ahí? Esa era una red muy grande para que organizara todo eso, pero no se sabe. Y es que lo que vino después llevó a páginas dentro de la red Tor. Para los que no la conocen o no sepan qué es Tor, obviamente no estoy hablando del superhéroe ni el dios nórdico. Yo estoy hablando de que Tor es una red de internet diseñada especialmente para el anonimato total. Esta red la usan mucho los periodistas, activistas para no ser rastreados y también pues personas que prefieren operar en las sombras. Y allí, dentro de Tor, el primer ciclo llegó a su fin. Resulta que el 5 de febrero del 2012, Cicada publicó un mensaje firmado con su clave nuevamente PGP y decía lo siguiente: ya hemos encontrado a los individuos que buscábamos. Con esto termina nuestro viaje de un mes. ¿Saben quién llegó al final? Marcus Warner. Llegó al final. Él fue invitado a un foro privado, que eso él después lo contaría, en la Dark Web. ¿Cómo usted ingresa a la Dark Web? Recuerden que el Internet profundo es la Deep Web y dentro del Internet profundo existe algo más profundo que se llama la Dark Web. Y allá en ese lugar, él cuenta que le hicieron preguntas y cuando las respondió correctamente, le ofrecieron trabajar en proyectos de privacidad digital, pero sin sueldo. Aún así esto no responde que era el grupo. ¿Trabajar sin sueldo? ¿Por quién para quién? ¿Cómo es eso? Aún así, un año después, cuando todos pensaban que había terminado todo, llegó una siguiente parte. Los otros ciclos. En ese momento, Cicada volvió. Volvió otra vez. Y el 5 de enero del 2013, misma época, mismo tipo de imagen, pero esta vez el nivel de complejidad era completamente diferente. Volvieron a la carga otro año más, pero era el mismo mecanismo, pero con toques diferentes en el lado donde ustedes lo pudieran observar. Resulta que la imagen llevaba un cifrado de libro. Ya teníamos la imagen, pero esa imagen ya llevaba a un cifrado de libro, a un tipo de código donde el mensaje se ocultaba en posiciones dentro de un libro específico. Era página, oración, palabra y letra. Hasta ahí, normal. Pero sin el libro correcto, el mensaje es imposible de leer. ¿Eso qué quería decir? Que dentro de la imagen aparecía un tipo de código. El código podía ser 12, 2.3. ¿Eso qué quería decir? Supongamos que el número que se encontró dentro de la imagen era 12352. ¿Qué sucedía? Que esto era referencia a página 12, oración 3, palabra 5, letra 2. Sin el libro correcto, el mensaje es imposible de leer. Así que las pistas llevaban a referencias de ocultismo.
Cuando comenzaron a seguir averiguando qué había dentro de la imagen, habían pistas como lo que acabo de decir de ocultismo, de filosofía, y todo apuntaba a un libro en específico. A un libro del famosísimo ocultista Aleister Crowley. Específicamente un libro que él tenía, o que él escribió por allá en 1906, llamado El Libro de la Ley. Cuando lograron usar ese libro correctamente, encontraron un enlace a un archivo en Dropbox. Dropbox, para los que no sepan, es un almacenamiento en la nube. Es como una USB, pero en la nube, virtualmente. Y el archivo se llamaba 3301.iso. Eso fue lo que encontraron en Dropbox. Un archivo ISO es como un CD digital. O sea, es decir que ese archivo reemplaza el CD digital. En vez de yo meter algo, el mismo ISO se encarga pues de descargar algo o prestar el servicio de lo que sería un CD. Cuando estas personas descargaban el archivo y lo ejecutaban, la computadora iniciaba un pequeño sistema creado por el mismo Cicada. Así de tremenda era la cuestión. Ellos mismos diseñaron un sistema operativo propio y dentro de ese sistema había una canción. Se llamaba The Instar. Que se podía escuchar en esa canción era una guitarra distorsionada con sonidos extraños. Durante días los participantes analizaron el audio buscando un mensaje oculto, pero no encontraban nada, porque resulta que la pista no estaba en la música, estaba en los metadatos del archivo. Adentro del archivo, escondido en los datos invisibles del MP3, había un poema. Un poema sobre transformación, sobre emerger después de cambiar de piel, igual que una cigarra, igual que el símbolo de Cicada 33. Y es que también había algo curioso, los números también hablaban. Imagínense que la canción duraba 167 segundos, número primo, y el archivo se llamaba 761, también número primo, y 761 es 167 al revés. O sea, nada era accidental, absolutamente nada, todo estaba bien planeado. Y es que el segundo ciclo terminó de una forma más abrupta que el primero. En mayo del 2013, Cicada dejó de responder y desapareció. Muchos usuarios llegaron al final, pero como desapareció Cicada, nadie supo qué pasó, ni con los participantes que llegaron al final, ni qué iba a pasar después, hasta que volvió por tercera vez. Y esta vez no fue a través de 4chan, fue a través de Twitter. Y en esa vez que volvieron trajo algo consigo que nadie había visto antes, un libro. Y esto es lo más extraño del caso, porque aquí es donde el obstáculo se agudiza incluso aún más. El libro lo llamaron Liber Primus, que del latín al español sería el primer libro. El libro tenía 73 páginas, llenas de símbolos misteriosos, extraños, escritos en el del Futhark, que es el alfabeto rúnico más antiguo de los pueblos del norte de Europa. Y es que se cree que este libro se usó más o menos aproximadamente entre los siglos II y VI. Y avanzando con el tema, resulta que Cicada no se limitó a usar estas runas antiguas, sino que ellos inventaron su propio sistema de cifrado. Es decir, que era más complejo, no solamente se trataba de tener pues una lengua antigua, sino que Cicada le sumó cosas incluso más difíciles. Cada runa tenía un valor numérico. Resulta que esos números se usaban para cálculos matemáticos. Cada letra de la runa venía acompañado de su número. Y encima de eso, venía con capas de cifrado César. Otra capa de cifrados diferente al de César y referencias a sistemas que se usaban en el mundo de la criptografía y etc. O sea, esa complejidad volvió el caso un laberinto dentro de un laberinto dentro de otro laberinto. Y en las páginas que lograron descifrar, que fue muy duro, apenas se han logrado descifrar un poco de 17 páginas más o menos. De las 50 o 70 que hay, creo que son las que existen. En las páginas que lograron descifrar, después de muchos cálculos matemáticos, había textos sobre privacidad en Internet, sobre el peligro de la vigilancia masiva, incluso llegaron a leer sobre el derecho a existir de una forma anónima. Vieron que todo estaba mezclado. Filosofía, política, criptografía, etc. Pero el misterio sigue abierto. Hoy en día, el Liber Primus, o el primer libro, sigue siendo uno de los mayores misterios no resueltos de Internet. El libro, como les decía, tiene 73 páginas. Solo 17 han sido descifradas. Las otras 56 siguen completamente cerradas. Miles de personas llevan más de una década intentando resolverlas, pero no han podido. Y es que entonces llega una pregunta a todo esto. ¿Quién creó Cicada 3301? ¿Por qué cada ciclo era más difícil? ¿Qué buscaban ellos? ¿Por qué ese libro tan complejo? Cada vez era más complicado.
Y es que a día de hoy nadie lo sabe con certeza, pero hay teorías. Y es que la teoría más aceptada se dice que era un grupo de cyberpunks. Los cyberpunks son programadores y criptógrafos que creen en la privacidad digital y que es un derecho humano, que el cifrado, dicen ellos, puede proteger la libertad y que Internet debe ser libre de censura. Eso es lo que ellos creen. Más o menos este movimiento se dio entre los 80 y 90. Y de ese movimiento, curiosamente, salieron lo que hoy usamos sin pensarlo. Yo no sé si ustedes sabían, pero de ese movimiento salió el navegador Tor, que yo les dije a ustedes que era un navegador pues para que nadie lo rastreara a uno. Si tú algún día no quieres ser rastreado, usa Tor. Tor incluso permite llegar a sitios de internet profundos como la Deep Web o la Dark Web. Y las páginas allá son diferentes, pueden ser .onion, mientras que aquí nosotros las usamos como www, el nombre de la página, y el .com o el .co allá son .onion. También de ahí salieron las criptomonedas, el Bitcoin, una moneda descentralizada, precisamente una moneda virtual. Y tecnologías de cifrado que protegen a millones de comunicaciones. Otros dicen que hay quienes dicen que era la CIA reclutando talento, pero eso no se ha confirmado. Otros dicen que era una agencia de inteligencia europea. E incluso otros se atreven a decir que era simplemente un colectivo de hackers, pues gente muy brillante y que estaban aburridos y querían como jugar un poco. Lo que sí se sabe de todo lo que les acabo de decir es esto. Y es que piensen en lo siguiente. Para pegar carteles físicos coordinados en 5 países el mismo día, que eso es lo increíble, necesitas personas reales en cada uno de esos países. Se necesita una organización, se necesita tiempo y recursos. ¿De dónde sacaban la plata? Y es que esto no lo hizo una sola persona en su cuarto. Eso es lo que se sabe. Esto lo tuvo que hacer muchas personas más. Y después de que todo esto se hizo conocido, la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos comenzó a publicar desafíos criptográficos públicos, pues interesados en el caso de Cicada 3301, porque funcionó de alguna manera. Incluso la Marina estadounidense lanzó un reto similar para reclutar talento técnico. No se sabe si admiraban a Cicada, los copiaron o verdaderamente era una señal de algo más. ¿O estaban conectados? Eso tampoco lo sabemos. Al final, voy a recordarles un personaje bastante interesante y él es Marcus Werner. ¿Qué fue lo que le pasó al final? Y es que tiene algo que a mí me sigue dando vueltas en la cabeza. Cuando él llegó al final, con 15 años, sin poder viajar para buscar los carteles, incluso cuando llegó y avanzó en el reto, incluso él pidió ayuda a desconocidos en internet, pues para que fuesen allá y tomasen las fotos. Él se dio mañas para resolver cada nivel. Y fue invitado al foro privado. Y cuando llegó, él cuenta él mismo que encontró programadores trabajando en proyectos de privacidad. ¿Cuáles proyectos? Nunca lo supo. Porque él se desanimó mucho al ver que pues, era un trabajo sin paga, sin ánimo de lucro. Y es que Marcus dijo algo que me quedó grabado cuando leí su testimonio. Y él dijo lo siguiente. No era una sociedad secreta. No había ningún gran secreto al final. Solo eran personas que creían en algo. Personas que creían en algo. Me pregunto si eso es suficiente. Me pregunto si el misterio era el punto o si el misterio era solo la puerta a esa historia. Y también me pregunto qué hay de esas 56 páginas que nadie pudo abrir. ¿Qué habrá más allá? ¿Quién puede resolver ese reto? ¿Por qué alguien las escribió? ¿Alguien tuvo que pasar meses sacando esa información de esas runas, añadiéndole números, quizás construyendo ese laberinto? Y si lo construyeron es porque tenían que decir algo muy importante al otro lado, algo que todavía está esperando y quien sea lo suficientemente inteligente para leerlo y llegar al final. Así que pues esta es la reflexión que les dejo. Cicada 3301 es uno de los grandes misterios más grandes del internet. No me quería extender mucho, pues la idea no es que fuera una clase de informática, sino la idea era contarles una historia, de que se enteraran. ¿Sabían de esta historia? Si no lo sabían, cuéntenme, opinen, ¿qué más curiosidades hay en esa historia? Porque la verdad, hay mucho más por ver. El nombre del lugar, ¿por qué se llamaban así? Hay quienes dicen que Cicada hace referencia como a las cigarras, que tiene una transformación y pasan varios tiempo hasta volver a salir. Algo parecido a lo que hacía Cicada. Duraban mucho tiempo escondidos y luego salían con un nuevo reto. ¿Será que este año vuelven a entrar? Porque ya han pasado muchos años. Y 3301 no lo sabemos. Tal vez el 7 sea un número perfecto y el 3 más 3 más el 0 y el 1 pues da un 7, la perfección. No lo sé. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué hay detrás de este grupo? Hoy en día hay gente que sigue resolviéndole. Hay foros en Reddit que se dedican a eso.
Pero eso es otra historia. Eso es todo por el episodio por hoy. Si quieren profundizar en este tema, les recomiendo buscar el Liber Primus, leer algunos artículos, ir a foros de criptografía, leer la historia más a profundidad porque hay mucho. Y si ustedes logran descifrar algo, pues me lo cuentan. Así que muchas gracias por aguantarme hasta aquí y hasta la próxima.